Ayer entonces tuvieron el práctico con el ingeniero Chocobar, vieron desarenadores. Sí, no, quizás en una de esas Sí, así es. así nació. Los demás pueden conectar sus cámaras, los que puedan conectar sus cámaras, conéctenlas. Bueno, puede que no fue mucho. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, vamos a largar con la clase. Entonces, vamos a ver qué habíamos visto en la clase pasada. Vamos a ver. Ajá, aquí tenemos. Vamos a ver, ya les comparto la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Bien, ¿están viendo todos? Nuestro Padre Nuestro de la potabilización, de la clarificación del agua. ¿Recuerdan? Que era el proceso de coagulación-floculación. Proceso de coagulación-floculación. Habíamos dicho en la clase pasada que estas partículas coloidales que forman la turbiedad y que habíamos definido la turbiedad como la luz dispersada por las partículas coloidales, teníamos que extraerla del agua. A esas partículas coloidales las tenemos que sacar del agua. Las partículas coloidales en general son partículas de arcilla, no son dañinas para la salud. Pero algunas partículas similares, del mismo tamaño de las coloidales, que tienen las mismas características que las partículas coloidales, son las bacterias. Y esas bacterias, algunas, pueden ser patógenas. Entonces, mientras nuestra agua tenga la menor cantidad de partículas coloidales, cuando nuestro turbilímetro nefelométrico nos dé la menor señal de que esas partículas están en el agua va a ser más clara, va a ser también más aceptable para el usuario. Una agua clara dan ganas de tomar. Y va a ser más segura. Bien, habíamos dicho que la turbiedad iba a ser nuestro parámetro de control para los procesos de potabilización. Porque este valor, este parámetro de control, este número, la turbidez que cuantifica las partículas coloidales, es una acción que se puede hacer rápidamente. Rápidamente podemos determinar la turbidez con solo poner nuestra muestra de agua en nuestro turbidímetro. Entonces, habíamos dicho que, dadas las características de las partículas coloidales, no podíamos separarlas por simple acción de la gravedad. Que estas partículas coloidales también estaban en un rango de un micrón y a veces cerca de la milésima de micrón. Que la naturaleza de ese coloide, de esa partícula, puede ser más o menos dificultosa en los procesos de clarificación. Y de todos modos, nuestro proceso de clarificación consistía primero en agregarle este coagulante al agua. Este coagulante que en general utilizamos esta sal metálica de sulfato de aluminio, que al introducirse esta sal en el agua la hidroliza, destruye esa molécula de sulfato de aluminio, la separa
en iones sulfatos, iones aluminio. Que esos iones aluminio tienen esas cargas positivas que van a unirse a los coloides y lo van a desestabilizar. Porque habíamos dicho que nuestras partículas coloidales están rodeadas, han absorbido un fenómeno de superficie, cargas negativas. Eso hacía que fuese el origen de todos esos fenómenos que habíamos visto, principalmente el movimiento browniano y la difusión. Entonces, este ion aluminio o este conjunto de cargas positivas neutraliza las cargas negativas de los coloides, convirtiendo a estos coloides en esto que llamamos micelas, que son esas partículas coloidales desestabilizadas, neutralizadas. Pero que a su vez también el ion aluminio iba a ser llamado por otras partículas de carga negativa que existen naturalmente también en el agua. A ese conjunto de partículas de cargas negativas que son el carbonato, el ion carbonato, el carbonato ácido, porque tiene un hidrógeno, y el ion hidróxido, a ese conjunto de partículas, a esas tres partículas le llamamos alcalinidad. Entonces, el ion aluminio con esa alcalinidad forma hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es un precipitado químico, es decir, se va a separar del agua por simple acción de la gravedad. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos las partículas desestabilizadas, neutralizadas, que ya no se van a chocar entre ellas, no van a tender a separarse, más este precipitado químico mucilaginoso, se denomina pegajoso, que va a tomar, va a unirse a estas partículas desestabilizadas y si le damos las condiciones necesarias, va a formar esta partícula que estamos buscando, que es lo que llamamos un plomo. Entonces, de estas partículas coloides que no iban a sedimentar, separarse del agua por simple acción de la gravedad, tenemos este plomo que ahora sí podemos separarlo por simple acción de la gravedad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Nada. No, Nadie. ¿cómo dijo que se llaman las partículas que nos dan la alcalinidad? Partículas, no me acuerdo el nombre. Estas partículas de alcalinidad son el carbonato, ion carbonato. Tiene dos, fíjense que hemos puesto, dos cargas negativas. Cargas negativas con cargas positivas se van a unir. El carbonato ácido, porque tiene un hidrógeno, fíjense, es el mismo ion carbonato más un hidrógeno, entonces le queda una sola carga negativa. Y ahí hemos puesto una carguita negativa. Y el ion hidrógeno, por una carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, este es nuestro proceso de coagulación-flocculación, con el que arrancamos la clarificación del agua. Ahora, coagulantes, vamos a utilizar sales de aluminio. En el mundo seguimos utilizando sales de aluminio. ¿Existe alguna opción diferente? Existe, fíjense. Tan es así que existen en escrituras de hace 4.000 años la mención a unas semillas nirmani, unas escrituras en sánscrito, en el Valle del Indo, que usaban estas semillas, cuyo nombre es nirmani, utilizaban para clarificar el agua. Fíjense también, en nuestra región, las pencas de esta cactácea, donde sale la tuna, esas pencas cortadas y tiradas dentro de un depósito que tiene agua turbia, forma también saca una goma vegetal que también atrapa las partículas, clarifica el agua. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, todo este primer proceso que estamos indicando acá, antes del proceso de floculación, todo este proceso entre la coagulación, entre la mezcla del coagulante con el agua que queremos tratar,
Todo esto llamamos coagulación. ¿Y dónde lo hacemos? Lo hacemos en una mezcla rápida, una mezcla que tenga mucha energía, de tal forma que rápidamente este ion aluminio tenga la posibilidad de desestabilizar los coloides, porque este ion aluminio tiene más afinidad con la alcalinidad para formar hidróxido de aluminio. Para que sea eficiente, lo más eficiente posible, el proceso de coagulación, este agregado de la sal sulfato de aluminio con el agua que estamos tratando, para que la coagulación sea eficiente, lo vamos a hacer en lo que denominamos una mezcla rápida. Una mezcla rápida. Una mezcla rápida que dura apenas unos pocos segundos. Mientras que el proceso de floculación, es decir, el proceso de acondicionar este floc, es decir, este choque de partículas micelas con este precipitado, con este hidróxido de aluminio, a este proceso que llamamos floculación, le vamos a dar bastante más tiempo, de unos pocos segundos a varios minutos, hasta 30 minutos, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos entonces, introduzcámonos en este que es más entretenido, a ver, ya tengamos un vistazo de la materia, de la primera parte de la materia, de la mitad de la materia, es más, podemos decir un 60% de la materia, que es las plantas potabilizadoras. Las plantas potabilizadoras. Fíjense, acá tenemos 4 esquemas de plantas potabilizadoras, del 1 al 4. Fíjense, y va de mayor a menor complejidad. Esta planta que tenemos acá, este esquema de planta potabilizadora, es un esquema complejo, que lo utilizamos cuando las unidades son menores a 1500 unidades nefrométricas de unidad. 1500 unidades nefrométricas de unidad. Entonces, tenemos este esquema completo, que comienza con una obra de toma sobre un curso superficial. Estamos hablando que acá tenemos mucha utilidad y eso solamente lo vamos a encontrar en un curso superficial, un río. Entonces tenemos la obrita de toma. Ustedes han visto ya obritas de toma. Estas son más someras, dependiendo de el caudal que tengamos que tratar. Una obrita de toma, el desarenador que vieron con el ingeniero Chocobar ayer. Después tenemos un aforador. El aforador nos va a medir la cantidad de agua que estamos tratando. Nos va a medir el caudal. ¿Por qué queremos esto? Porque estamos viendo que le vamos a agregar un producto químico al agua y esto no puede ser otra cosa que es directamente proporcional al agua que estamos tratando. Entonces necesitamos, para agregar este producto químico, el coagulante, lo vamos a agregar sabiendo qué caudal estamos tratando. Entonces tenemos un aforador. Hemos dicho, agua turbia. Necesitamos hacer un proceso de coagulación-floculación. Y acá tenemos lo que hemos denominado el mezclador rápido. Ahí es donde agregamos el coagulante, en el mezclador rápido. Después hemos dicho, ese es el proceso de coagulación. Y ahí salen flocos que no podemos distinguir. Y acá en este mezclador lento o floculador vamos a propiciar la formación de esta partícula que sí ahora va a separarse por simple acción de la gravedad. Ustedes han visto el desarenador ayer con el ingeniero Chocobar. ¿Cuál es la partícula que elegimos para dimensionar nuestro desarenador? Alguien que me conteste. De 0 a 1 milímetro, ¿puede ser? 0,1 milímetro, muy bien, muy bien. 0,1 milímetro de arena en agua, porque tratamos este curso de ingeniería sanitaria, arena y agua. Esa partícula de arena seleccionada, ¿a qué velocidad se separa del agua? Se alimenta.
0,9 centímetros por segundo. Es decir, 1 centímetro por segundo. 0,9, 1 centímetro por segundo, y no nos olvidamos más. Y ya con ese 1 centímetro por segundo podemos dimensionar cualquier desarenador. 1 centímetro por segundo, no nos olvidamos más. Ahora, otra cosa sería si quisiéramos separar, por ejemplo, viruta de acero en un aceite que enfríe un torno, por ejemplo. En ese caso, ¿qué harían para diseñar un separador por acción de la gravedad? ¿Cómo conseguirían la velocidad de sedimentación en aceite de la viruta de acero? Bueno, recurrirían a la ecuación de Stokes, a la ecuación de Newton, en la cual Newton sería para partículas si fuesen esféricas, pero la ecuación de Stokes nos permite encontrar por iteración la velocidad de sedimentación de cualquier partícula en cualquier medio en el que esté sedimentado. Muy bien, entonces, teníamos nuestro desarenador, nuestro aforador, el mezclador rápido, el mezclador lento. Cuando ya hemos pasado por el mezclador lento, significa que ya hemos conseguido esa partícula que va a separarse del agua por simple acción de la gravedad. Entonces, acá tenemos un reactor, que es el separador de partículas. En este caso, partículas floculentas, el sedimentador. Bien, y así como esta partícula de arena se separaba del agua, sedimentable con una velocidad de 1 centímetro por segundo. Esos son, si el día tiene 86.400 segundos, una velocidad de 860 metros por día. 860 metros por día. Bien, nuestra partícula floculenta sedimenta con mucha menor velocidad, menor velocidad. Fíjense, de velocidades del orden de 1000 metros por día, acá tenemos velocidades de sedimentación de esa partícula de 13 a 60 metros por día. Para que usemos una dimensión que nos pueda quedar en la cabeza, de casi 1000 metros por día a 13 a 60 metros por día. Pero bien, si hemos hecho un eficiente proceso de floculación y separación de las partículas, del sedimentador van a salir muy pocas partículas de turbidez. ¿Cuántas queremos que salgan? ¿Cuántas aceptamos que salgan? Y en general, 3 unidades nefrométricas de turbidez, 6 unidades nefrométricas de turbidez. Cuanto menos turbidez salga de este primer proceso de clarificación, es decir, coagulación, floculación y sedimentación, mejor va a ser el agua que obtengamos para dar al consumo. Aunque todavía nos está faltando un proceso de clarificación, que es los procesos de filtración. Entonces, esperamos que de este sedimentador el agua tenga menos de 3 unidades nefrométricas de turbidez. Acuérdense que queremos agua de una calidad de menos de 0,5 unidades nefrométricas de turbidez. Menos de 0,5 unidades nefrométricas de turbidez. En nuestras cuencas regionales, y podemos decir en nuestras cuencas regionales, la contaminación es baja, y podemos aceptar aguas sin mayores problemas de 0,5 unidades nefrométricas de turbidez, mientras que en Europa están buscando siempre la menos de 0,1 unidades nefrométricas de turbidez. Bien, porque tus cuencas están bastante más contaminadas. Bien, entonces, de esos 3 unidades nefrométricas de turbidez que nos da el sedimentador, en el proceso de filtración, que es hacer pasar el agua por un manto filtrante, le llamo, que es una cama de arena. Es decir,
una dimensión más ancha y profunda, una cama de arena, un manto filtrante, le llamamos, hacemos pasar el agua por esa arena y separamos las partículas que han escapado del proceso anterior. Y ya podemos obtener agua con menos de 0,5 unidades de metro. Pero en ningún momento decimos que después de estos procesos la turbidez es cero. Quiere decir que, aunque sea menor de 0,1, aunque sea 0,1, existen todavía esas partículas coloidales. Algunas de esas partículas coloidales pueden ser partículas biológicas, bacterias, y algunas de esas bacterias pueden ser patógenas. Entonces necesitamos un proceso de desinfección. Un proceso de desinfección. Es decir, un elemento químico que se va a encargar de esas bacterias, de esos virus, de esos protozoos que han salvado todo nuestro proceso anterior, porque en este proceso de separación de partículas coloidales también separamos moléculas orgánicas de color. Separamos virus, separamos protozoos, separamos bacterias. En los procesos de filtración, ahí nos aseguramos el proceso es más eficiente que los procesos antes. El proceso de filtración es eficiente para la eliminación de virus y protozoos. Acuérdense que habíamos visto que en función de la contaminación de Escherichia coli en nuestra agua cruda, si teníamos más de 20, ya el proceso de potabilización necesitaba un proceso de filtración. Es decir, por más que el agua tenga muy baja turbidez, si es superficial, siempre necesita un proceso de filtración. A menos que tengamos menos de 20 Escherichia coli, número más probable cada 100 mililitros. Porque si existen esas bacterias, más de 20, existen virus y protozoos. Y para eso es eficiente el proceso de filtración, porque los procesos de desinfección no son tan eficientes para virus y protozoos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por último, en general, en nuestras plantas potabilizadoras agregamos un gran volumen de almacenamiento y regulación de esa agua que acabamos de producir. Es decir, por un lado necesitamos agua porque alguna contingencia que tengamos en nuestra planta, en nuestra toma, nos quedamos un par de horas sin agua que tratar, sin funcionar la planta, entonces necesitamos un volumen de almacenamiento para continuar con el servicio. Y también necesitamos un volumen de regulación, es decir, un volumen que compatibilice producción con consumo. La producción en nuestra planta potabilizadora vamos a atender que por largos periodos sea caudal constante. Es decir, no estamos cambiando el caudal durante el día ni durante la semana. Durante largos periodos es a caudal constante. Esto nos lleva a hacer más eficientes los procesos de formulación, propulación y planificación. Porque entonces, un proceso a caudal constante, ¿cómo hacemos para compatibilizar con este consumo que es variable en el tiempo? El consumo es variable en el tiempo. No es lo mismo consumir a las 6 de la mañana, es decir, el consumo de las 6 de la mañana que el consumo de las 12 de la noche. Bien, como dato de la materia, estaba leyendo que en España, por esta cuestión de que mucha gente, por las cuarentenas, se ha tenido que quedar en su casa, bien, la curva de consumo se ha retrasado hora y media, 2 horas, porque la gente se levanta más tarde. En general, los mayores consumos, arrancan los consumos temprano a la mañana, porque mucha gente se da una ducha, comienza la actividad. Entonces, nos dicen estos españoles que la curva de consumo ha tenido un desplazamiento y además un menor consumo también.
con consumos menores al 4%, con un desplazamiento de hasta casi 2 horas. ¿Estamos de acuerdo con todo? ¿Algo que quieran preguntar que les suene raro? Ingeniero, una pregunta. Yo no entendí muy bien para qué sirve el mezclador rápido y el lento. Bien, eso nos lleva a nuestra esquema anterior que acabamos de ver, nuestro padre nuestro, el proceso de coagulación, flocculación. Esto tiene que ser eficiente para el proceso de coagulación, flocculación. Fíjense, si no tenemos... Esto nos permite separar las partículas coloidales. Bien, entonces hemos dicho que esta primera parte de este esquema, es decir, el agregado del coagulante, la separación, la hidrólisis de la molécula del coagulante, que el coagulante con partículas positivas neutralice los coloides, forme micelas, y que misma partícula de signo positivo se mezcle con la alcalinidad y forme el óxido de aluminio. Este proceso, que es el proceso de coagulación, tenemos que hacerlo en una mezcla rápida. Le tenemos que dar la oportunidad al ion aluminio a que desestabilice los coloides, porque este ion aluminio tiene más afinidad a la alcalinidad. Entonces, si lo hacemos en forma lenta, casi todo el aluminio es tomado por la alcalinidad y los coloides permanecen, una fracción de esos coloides van a permanecer desestabilizados. En consecuencia, no va a ser eficiente nuestro proceso de clarificación. Entonces hemos dicho, este proceso de coagulación en forma rápida, en una mezcla rápida. Y el proceso de flocculación, hemos dicho esto, segundos, menos de 7 segundos. En cambio, una vez que tenemos estas micelas que siguen teniendo el tamaño de un micrón y tenemos este precipitado de hidróxido de aluminio, los tenemos que juntar, mezclar, que se choquen, que se unan para formar una partícula que ahora sí se alimente por simple acción de la gravedad. Ese es el proceso de flocculación o mezcla lenta. Entonces, en nuestra planta potabilizadora tenemos el mezclador rápido para la coagulación y el mezclador lento para la flocculación. Ahora sí entendió. Sí, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, Sergio Céspedes. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Bien, pero este esquema completo admite reducciones si mejoramos la calidad de nuestra fuente, de nuestra agua cruda. Es decir, ¿para qué vamos a hacer si tenemos agua que la mayor parte del tiempo tiene turbidades menores a 400? Podemos hacer esquemas reducidos, que sean más fáciles de operar y que la obra civil cueste menos. Entonces, para turbidades menores a 400 unidades nefrométricas de turbidez, podemos implementar lo que se llama doble filtración directa ascendente-descendente. Un nombre largo, pero es eso, doble filtración directa ascendente-descendente. Fíjense, hasta acá, el esquema es el mismo. Tenemos también la misma obra de toma, el mismo desalador, el mismo aforador, el mismo mezclador rápido. Pero fíjense, en vez de tener un mezclador lento, un sedimentador y un filtro rápido, tenemos un clarificador de grava y un filtro rápido. Un proceso de desinfección y almacenamiento y regulación igual. Este clarificador de grava es en flujo ascendente, por eso doble filtración directa, ascendente, descendente. Y el filtro rápido es de flujo descendente. Los esquemas de las plantitas que vamos a ver, capaz que tenemos una foto, que hemos implementado mucho en Jujuy porque teníamos agua con esas características, menos de 400 unidades nefrométricas de turbidez, hemos encontrado una esquemita fácil de construir, fácil de operar, con esta doble filtración. ¿Alguna pregunta? Entonces, hasta acá todo igual, nada más que el proceso de coagulación y sedimentación se hace en este clarificador de grava, de flujo ascendente. Después no tenemos sedimentador, tenemos este
filtro rápido descendente, que puede ser parecido a este, desinfección, almacenamiento y regulación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otro esquema, cuando las turbidades son bastante más bajas, bastante más bajas. Fíjense, nos pasó de 1500, 400, ahora 50. Acá podemos utilizar la filtración rápida directa ascendente o la filtración lenta. Fíjense, acá tenemos un esquema, la misma esquema, está el mezclador rápido, y acá tenemos dos opciones, hemos marcado acá. Una filtración rápida directa ascendente, es decir, una sola caja de filtración, no tenemos más caja de filtración. Rápida directa ascendente, lo vamos a ver en este curso. O una filtración lenta. Esta filtración lenta es nuestro proceso de filtración más antiguo. Es el proceso de filtración de esta ciudad de Escocia, Glasgow, he leído el otro día, pero me parece que era otra. Glasgow, donde en 1804 ya se implanta este proceso de filtración lenta para la clarificación del agua. Y después tenemos siempre desinfección, almacenamiento y regulación. ¿Alguna pregunta? Bien. Y por último, cuando las turbidades son tan bajas, dice, menos de 1, ¿qué puede ser eso? Un pozo profundo. Por ejemplo, un pozo profundo de un acuífero confinado. No tenemos turbidez, no tenemos apenas, podemos tener una turbidez que detectamos de 0,5, 0,1 unidades de metro de turbidez. En general, estos pozos profundos tampoco tienen microbiología de ningún tipo, salvo que contaminemos ese pozo. Entonces, en esos casos, hacemos solamente desinfección. En el caso de un agua de tal calidad que tiene menos de 20 unidades, menos de 20, número más probable de Escherichia coli por cada 100 mililitros. Entonces, solamente desinfección. Aforamos para saber cuánto tenemos que agregar de desinfectante, porque es un producto químico que agregamos, desinfección, almacenamiento, regulación y alcohol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ingeniero, ¿el clarificador de grava para qué es? Hace de floculador y sedimentador. Este clarificador de grava reemplaza al floculador y al sedimentador. Da un agua preparada ya para un filtrado rápido. Bien. Ah, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Antes de ver, fíjense, todo esto es estamos haciendo pasar el agua de un reactor a otro reactor. Esto nos exigía, y además hemos hablado de mezcla rápida, mezcla lenta, que en realidad nos da una pequeña idea de lo que tiene que ser. Ahora, ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo medimos si la mezcla es rápida o si la mezcla es lenta? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Volvamos a nuestro apuntería. Fíjense, en nuestra apunte guía también está explicitado el proceso de coagulación-propulación, las propiedades de las partículas ya lo hemos visto. Veamos ahora entonces. El tema es modelo de flujo. Modelo de flujo. Bien, estos modelos de flujo, ¿de qué hablan? Dice, tenemos el flujo ese que va a pasar por nuestra planta potabilizadora, puede ser discontinuo o continuo. Veamos.
¿Cómo sería un flujo? ¿Cómo es un flujo discontinuo? Un flujo discontinuo tiene tres etapas. Tenemos un reactor, es nuestro volumen donde se produce la reacción. Tenemos que primero llenamos, una vez que está lleno producimos la reacción, por eso tiene una hélice para mezclarlo, y una vez que está completada la reacción, vaciamos el reactor. Bien, ese es un proceso tipo batch, de recipiente. Ese es un flujo discontinuo. Llenado, reacción, vaciado. No usamos el flujo discontinuo en nuestra planta potabilizadora, salvo en la preparación de nuestras soluciones químicas. En nuestra preparación de las soluciones químicas, a partir de solutos líquidos o sólidos, llenamos nuestra cuba, en este caso le llamamos cuba, llenamos nuestra cuba con agua, le agregamos el reactivo, producimos la reacción y después vaciamos. Utilizamos esa solución para una solución de coagulante o una solución de desinfectante o una solución para controlar alguna otra cosa. Por ejemplo, pH, exceso de turbilato, etc. En nuestra planta potabilizadora, el tratamiento del líquido lo hacemos en flujo continuo. En flujo continuo. Este flujo continuo implica la entrada y salida permanente de líquido de nuestro reactor. Entra líquido, pasa líquido por el reactor, sale líquido. Siempre está entrando y siempre está saliendo líquido. Ese flujo continuo puede ser permanente o impermanente. Permanente es cuando este caudal de entrada, el caudal en el reactor y el caudal de salida siempre es el mismo. Entonces, permanente a caudal constante. Impermanente sería cuando son distintos esos caudales. Entonces tenemos llenados y vaciados parciales de nuestro reactor. Entonces, en el flujo continuo y permanente, nuestra planta va a tratar el agua en flujo continuo y permanente. Hay un parámetro que siempre vamos a tener en cuenta que nos ayuda a hacer el dimensionado, la permanencia. La permanencia T mayúscula. La permanencia T mayúscula es el volumen del reactor sobre el caudal. En este caso no hace falta diferenciar porque el caudal es constante. El de entrada dentro del reactor y de salida es el mismo. Entonces, el volumen sobre el caudal. Acuérdense, el volumen son metros cúbicos, el caudal metros cúbicos por segundo, nos queda una unidad de tiempo. Entonces, es como lo que demoraría en llenarse el volumen de ese reactor con nuestro caudal constante. A eso llamamos la permanencia. Bien. De estos flujos continuos y permanentes tenemos dos modelos.
Bueno, continuamos. Bien, ¿estamos todos de vuelta? Sí, querido profesor. Continuamos entonces. Tenemos que nos vamos a nombrar, vamos a hablar de esto mientras dimensionamos nuestros reactores para nuestra planta potabilizadora. Tenemos el modelo de flujo pistón. Este modelo de flujo pistón es el que vamos a tratar de tener en casi toda la planta. Por más que esto, fíjense, ¿por qué? Porque acá, bueno, en el otro también, tenemos unos procesos continuos. Fíjense, ¿qué dice? Que existe igualdad de permanencia en el reactor para aquellas partículas de flujo que traspasen el mismo instante de la sección de entrada. Es decir, ¿qué es lo que dice este modelo de flujo pistón? Las partículas que entran juntas, por ejemplo, este diferencial de volumen, estas partículas que entraron juntas pasan por nuestro reactor y salen juntas. Ajá. Muy bien, por eso es como un pistón que se desplaza por nuestro reactor. ¿Qué le agregamos a esto como definición de flujo, de modelo pistón, flujo de modelo pistón? Que estas partículas le permitimos que se mezclen entre sí. En este diferencial de volumen, esas partículas se están mezclando entre sí, pero no se mezclan con las de atrás ni con las de adelante. Ese es el modelo de flujo pistón. Muy bien. Entonces, partículas que entran juntas, salen juntas. Primer modelo de flujo pistón. Segundo modelo, mezcla completa. En este caso, cada porción de líquido que ingrese al reactor se mezcla con todo el volumen del reactor en forma instantánea. Es decir, cada porción de volumen de líquido que ingresa al reactor, instantáneamente una vez que ingresó, se mezcló con todo el volumen del reactor. Eso es mezcla completa. Bien, el flujo real en nuestros reactores va a ser una mezcla. El flujo real va a ser una mezcla de este flujo pistón y este flujo mezcla completa. Fíjense, ¿qué podemos distinguir en nuestro reactor real? ¿Qué pasa con el flujo de agua? Fíjense, si este es un corte de nuestro reactor y tiene una entrada y una salida, fíjense, el agua va a tender a hacer este camino. Va a hacer este camino, va a tratar de ocupar todo el espacio acá, va a hacer este camino. Una parte de ese flujo que está ingresando va a tender a salir, a tomar el camino más corto, y a eso le llamamos cortocircuito. Una parte de ese volumen que ingresó se queda acá en las esquinas, formando zonas muertas con recirculación. Zonas muertas con recirculación. Ahí, en esas zonas muertas, el líquido está mucho tiempo y no forma parte de nuestra reacción total. En ese caso, es bastante difícil determinar la permanencia, inclusive la permanencia promedio. Entonces, nuestro reactor real vamos a tener cortocircuitos y vamos a tener zonas muertas con recirculación. ¿Qué queremos que pase en nuestro reactor real? Que haya la menor cantidad de zonas muertas y la menor cantidad de cortocircuitos. Así que para que se cumple este parámetro con el cual diseñamos nuestros reactores, la permanencia. Que la permanencia se acerque lo más posible a ese D sobre Q, para todas las partículas que ingresan a nuestro reactor. Bien, una forma de determinar si en nuestro reactor que está funcionando qué porcentaje hay de zonas muertas y qué porcentaje hay de flujo pistón y de mezcla completa, hacemos un ensayo de trazadores. ¿Qué significa este ensayo de trazadores? Es decir, poner algún elemento dentro del agua al cual podamos medir su concentración fácil y rápidamente. Fíjense,
Y esto nos termina de dar una idea de lo que es este ensayo de trazadores, de lo que es el flujo pistón del mezcla completo. Fíjense, 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 hacemos un ensayo de trazadores para un flujo pistón. Estamos midiendo el tiempo, estamos a la entrada, agregamos un pulso, un volumen determinado de nuestro trazador, es decir, este elemento que podemos medir la concentración rápidamente. Bien, entonces, al tiempo 0, ahí tengo la entrada, y en el tiempo t, b sobre q, tengo la permanencia de nuestro trazador, de nuestro reactor. Entonces, si en la entrada agregamos este pulso, este volumen de nuestro trazador, mientras esté viajando este volumen, fíjense, está viajando por nuestro reactor, es un flujo pistón ideal, está viajando hasta que no se cumpla la permanencia T igual a B sobre Q, no va a aparecer cuando yo lo busque a la salida. A la salida tengo mi detector instantáneo de cuando pasa ese trazador. Entonces, acá no lo detecté, y recién lo detecto a la salida en el tipo B sobre Q. Ahí pasó, ese es un flujo pistón. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en la mezcla completa, fíjense que estoy agregando un pulso, estoy agregando un volumen de ese trazador a este reactor que está en mezcla completa. ¿Qué decía la definición de mezcla completa? Que instantáneamente ese volumen se mezcla con todo el volumen del reactor. Entonces, inmediatamente que agregué el trazador, inmediatamente lo encuentro a la salida, porque se mezcló instantáneamente. Lo mezclo a la salida en esta concentración. Y a medida que pasa el tiempo T, como no agregué más de este reactivo, se va diluyendo, entra más agua en este trazador, se va diluyendo en ecuaciones de abatimiento de este tipo, abatimiento de primer orden. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que al tiempo T encuentre una pequeña señal de ese trazador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nuestro trazador real va a ser una mezcla de flujo pistón, mezcla completa, y tendrá formas como esta. Si en cursos ya de posgrado podremos analizar estas curvas para determinar cuánto hay de flujo pistón, de zonas muertas y de cortocircuito. ¿Estamos de acuerdo? Pero este ensayo de trazador nos da una idea rápida, o nos completa la idea de la definición de estos flujos ideales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces continuamos. Hemos dicho que tenemos que ver cómo hacemos para medir estas mezclas rápidas y estas mezclas lentas. Entonces vamos a buscar un parámetro que podamos cuantificar, medir, controlar, que nos mida la intensidad de mezcla. Y para eso vamos a utilizar lo que se llama el gradiente de velocidad. La definición dice, Allanca dice, la mezcla en un fluido solo es posible cuando se producen velocidades relativas entre las partículas, es decir, capas de este fluido que se están desplazando una sobre otra con velocidades diferenciales, donde estas velocidades diferenciales producen tensiones de corte, una más rápida que la otra, una la frena y la otra la acelera. Ahí hay una fricción. Hay una fricción que depende de la viscosidad, donde se manifiestan estas tensiones de corte tau. Estas tensiones de corte tau. Bien, el gradiente de velocidad es función de estas tensiones tau. Es decir, estamos mezclando, cuanto más haya de esta fuerza de tensión, cuanto mayor sea esta fricción, mayor es la mezcla. Bien, sí. Razonablemente lo podemos razonar. Entonces, y esto puede ser expresado cuando analizamos el comportamiento, dice, de un pequeño prisma de dimensiones delta X, delta Y, delta Z. Entonces, tenemos acá nuestro volumen, nuestro prisma, nuestra fracción de volumen de este fluido, lo que tiene velocidades diferenciales en las distintas capas. Fíjense cómo se expresa
dice, acá nos está faltando algo. Bien, esas tensiones de corte, fíjense, es la tensión de corte por la fuerza. Por el área nos da una fuerza, aquí falta que esto es igual a una fuerza, esto es igual a una fuerza. Y estas son dos fuerzas, fíjense, una en la parte inferior, otra fuerza en la parte superior. En la parte superior tenemos esta fuerza que es la tensión de corte producida más la variación en delta X de esa tensión de fuerza por delta X, dice, y por delta C. En la parte inferior va a ser tau solamente por delta X y por delta C. Dice, estas tensiones de segundo orden las vamos a desechar. Entonces nos queda que tenemos un par de fuerzas a las cuales denominamos tau por delta X y por delta Z, es decir, la tensión de corte por la superficie. Bien, la potencia puesta en juego va a ser esa fuerza por la velocidad. Es decir, vamos a tener, la potencia va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca y por la velocidad angular, W. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Fíjense, acá tenemos un diferencial de volumen, entonces tenemos que la potencia puesta en juego sobre el volumen que se está generando de nuestro reactor es igual a esa tensión de corte tau por la velocidad angular de U sobre DI, de U en la velocidad diferencial de volumen, de velocidad respecto al eje Y. Bien, también sabemos que esa tensión de corte depende de la velocidad con la que se esté desplazando, la velocidad angular y la viscosidad. Habíamos dicho que la viscosidad en todos los fluidos es la resistencia de formarse. Entonces, en conclusión, tenemos la potencia sobre el volumen es igual a la viscosidad absoluta por esa velocidad, por esa velocidad angular al cuadrado, de donde a esta velocidad, a este gradiente de velocidad, a este velocidad angular le llamamos gradiente de velocidad G. G va a ser igual entonces a la potencia puesta en juego sobre la viscosidad absoluta por el volumen. Y si las reacciones de coagulación-floculación eran el Padre Nuestro, el gradiente de velocidad para el proceso de coagulación es el Ave María. Esto siempre tenemos que saber, lo tenemos que tener en la memoria. El gradiente G, el gradiente de velocidad con el que medimos las mezclas, también nos sirve para la limpieza de los filtros. Entonces decimos, ajá, es igual a la raíz cuadrada de la potencia puesta en juego sobre la viscosidad absoluta por el volumen. Y con este número, con este número, podemos cuantificar, medir, dimensionar nuestras operaciones de luz. ¿Estamos de acuerdo? Y así ya podemos decir que para nuestros procesos de mezcla rápida, la coagulación, ese G está en el orden de 1000 segundos a la menos 1, que varía entre 1000 y 1200 segundos a la menos 1, entre 300 y 1200, sí, puede ser, pero a nosotros nos gusta 1000 segundos a la menos 1 porque es fácil de recordar y siempre ese G nos va a dar un gradiente para mezcla rápida eficiente. Por otra parte, en la mezcla lenta vamos a tener gradientes mucho más bajos. Por ejemplo, no vamos a superar un gradiente 100 y vamos a tener como mínimo un gradiente 10, segundo lo menos 1 de la dimensión de esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a ver entonces de nuestra planta potabilizadora completa, que es nuestro esquema completo. Después vamos a ver los otros esquemas simplificados. Vamos a ver nuestro mezclador rápido. Fíjense que en todos los esquemas anteriores, mezclador rápido están en todo.
mezclador rápido. Menos acá, acá también está mezclador rápido, porque acá no agregamos coagulante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, querido profesor. Alguien que diga. Tachen, querido. Sí, ingeniero. Sí, profe. Ahí está bien. ¿Están escuchando bien todos, no es cierto? Sí, perfecto, ingeniero. Sí, sí. Sí, ingeniero. Bárbaro, bárbaro. Muy bien, muy bien. No nos perdamos. Vamos a ver. Bueno, hemos tenido bastante teoría. Vamos a ver algo un poquito más interesante que nos ilustra un poquito. Vamos a ver nuestros desarenadores. ¿Se acuerdan? Que han visto con el ingeniero Chocobar ayer los desarenadores. Vamos a ver algunas fotos. Acá está. No. A ver, ¿dónde está? Bien, vamos a ver si encontramos esto que estamos buscando. Nuestra... ¿Por qué no está? A ver. Este es nuestro Zoom. Este es nuestro WhatsApp web. Este no queremos verlo. Esto tampoco queremos verlo ahora. Acá está. Bien. Bien, veamos, a ver. Fotos y videos. Ahí está. Veamos una foto de un desarenador sencillo. Es un solito desarenador para 100 litros por segundo. Tal vez una chico las manos. 100 litros por segundo. Vamos a ver. Dice... ahí está. Dice desarenador. Ahí está. Ahí está nuestro desarenadorcito, que es un canal que tiene su rampa inclinada. ¿Se acuerdan que el ingeniero Chocobar? Fíjense, atrás de... Ahí no estamos viendo nada por si acaso. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ahora la ven? Ahora sí, ingeniero, gracias. Exactamente. Ahí tenemos nuestro canal de desarenador. Fíjense, atrás este es un río que tiene una gran pendiente. Entonces teníamos que protegernos de las crecientes con esta gran defensa de piedra embolsada que tenemos de este lado. Del otro lado tenemos un par de cañitos nomás, le conducimos el agua para que la tome nuestro desarenador. No queremos, acá estamos de nuestro desarenador a nuestra planta potabilizadora, tenemos 6 kilómetros de acueducto. Entonces no le queremos meter arena a ese conducto. Bien, además, a ese conducto. Bien, fíjense, un par de compuertitas adelante para que el agua entre lo más pareja posible. Esto creo que debe tener, para que le demos una dimensión, 1,50 m de ancho, por unos 15 de largo, El desarenador 1, ¿qué le pasa con el desarenador 2? Ahí está. Otra vista, a ver. Ahí está. Estamos pegados acá podemos ver todavía la defensa, estos dos canitos que nos llevan el agua a esta cámara de entrada. Fíjense, esa camarita de entrada, antes de las compuertas que acabamos de ver del desarenador, tiene una compuertita con un conducto que si yo bajo las compuertas del desarenador, esta agua que sigue entrando sale
de vuelta al río. Es una camarita de entrada, una camarita de entrada. Ahí está. Ahí está, tenemos otra vista ahora de estas dos compuertitas. En esta camarita de entrada tenemos estas dos compuertitas que nos permiten el ingreso del agua y eventualmente si bajamos estas compuertas el agua sale de vuelta al río. Tenemos una pasarela para el accionamiento de esos volantes de esas compuertas. Del otro lado tenemos la toma de agua ya sedimentada. Ahí tenemos una vista de nuestra zona donde ya tomamos el agua sedimentada. Fíjense, acá habían decidido, bueno, no se ve en la foto, no hace falta. Acá tiene un umbral, este es el umbral. A ver, lo podemos ver un poquito más. A ver. Fíjense, es un canal con un umbral, se está llenando en este momento y una compuerta un poco exagerada, una compuerta de limpieza. Fíjense, cuando la compuerta está cerrada, el agua pasa, este umbral lo hicimos acá, por este umbral. Este umbral tiene 50 centímetros porque es bajo caudal. En caso de que se nos inunde porque la salida se nos trancó, tenemos esta ventana para que el agua pase al canal de limpieza. Es una zona muy bonita, parecida a nuestro San Lorenzo, parecida a nuestro San Lorenzo, el San Lorenzo Talqueño. Bien. Fíjense, en este momento el agua de esta fuente tiene 4 de turbidez. 4 de turbidez. Bien, a ver. Ahí tenemos, fíjense, el agua pasa por este umbral, pasa a esta cámara y de esa cámara un canalcito. Un canalcito de ese canal ya se mete dentro del acueducto. Hay una camarita ahí que se conecta al caño de salida. Fíjense, acá esta compuerta va hasta el fondo y que nos va a permitir la limpieza. Bien, ¿qué más tenemos acá que nos puede interesar? Veamos esto. Bien, fíjense ahí sin agua, tenemos el umbral, la compuerta, el agua llega, ha tenido tiempo de separarse esa partícula de 1 centímetro de velocidad por segundo, se mete dentro de este canal, sale al acueducto. En caso que esto, aquí tenemos una reja, por las llamas, la basura que trae nuestro río, eventualmente esto se tranca, sale por esa ventana el agua. Acá tenemos una pasarela para poder accionar este volante, para que levante o baje el vástago de nuestra compuerta de salida, nuestra compuerta de limpieza, nuestra compuerta de limpieza. Es decir, cuanto mayor pendiente le demos a este desarenador, más fácil va a ser limpiar. Vamos a ver si tenemos, acá tenemos un par, ahí está. Un video de la limpieza del desarenador.
está queriendo fracasar, ya no está. A ver. Ahí está, completo y todo. Fíjense, todo esto está lleno de material sedimentado. Fíjense, la limpieza se hace con la misma agua que sigue, permitimos que entre nuevamente. Es decir, abrimos la compuerta del fondo, la compuerta es la última que veíamos, y todo ese material sale si dejamos pasar agua. Si no, lo tenemos que sacar a mano. Solamente sale si le dejamos pasar agua. A ver otro video acá. Ahí está, fíjense. Ahí todavía nos queda bastante sedimento para remover. En 5 minutos. Es decir, la limpieza la hacemos con el mismo agua que entra. Fíjense, este caso que acabamos de ver, en esta época, fíjense en las fotos anteriores, fíjense que ya estaba todo verde, deja la vuelta. En las fotos anteriores estamos en invierno, el agua tiene 4 de turbidez. El agua desarenada de estas crecientes tiene 400 de turbidez. Por eso tenemos ahí una plantita que aguanta muy bien hasta 400 unidades necrométricas de turbidez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Fíjense, vamos a ver otra cosa interesante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es una maqueta de una planta potabilizadora completa. Habíamos visto en nuestro esquema que teníamos un rectángulo para cada reactor. Acá tenemos este sistema, este depósito sin techo. Todo esto está hecho a escala, está dimensionada cada uno de estos reactores. Y podemos ver lo que alcanzan las dimensiones de cada uno de estos reactores. Fíjense. Bien, tenemos para empezar una cámara de carga y 2 desarenadores. Fíjense, acá están los desarenadores. Después del desarenador tenemos una canaleta partial que sirve de aforador, mezclador rápido, y acá tenemos una de las opciones de mezcla lenta, que es, mejor dicho, ¿sí? De mezcla lenta, de floculación, que es un floculador lento hidráulico. Ese floculador lento hidráulico tiene todo este desarrollo en planta, si tiene 1 metro de tirada.
Entonces Ingeniero, tenemos de esa. Dígame, ¿le puedo hacer una consulta? ¿sí, cómo no? Siempre hay que tener dos desarenadores para que funcione todo el tiempo, digamos, para cuando se hace el servicio de uno el otro funcione, ¿o? Fíjese que no, si tenemos un pequeño servicio, con un desarenador es suficiente. Porque fíjese que ahí lo estábamos limpiando el desarenador y esa acción nos lleva 10 minutos. 10 minutos. En la planta, nuestras permanencias estamos hablando de 3-4 horas. 3-4 horas en general, 3 horas dependiendo del tipo de planta. Por eso, 10 minutos de corte no nos hace absolutamente nada. No se entiende. Por Ah, eso, podemos tener un solo sedimentador, un solo desarenador en una planta chiquita, en un servicio chiquito. Pero en general tenemos más, 2 desarenadores, 3 desarenadores, según la importancia de nuestro servicio. perfecto, Bien. muchas gracias. En el que acabamos de ver, que es un servicio chiquitito, con un desarenador nos alcanzaba, y fíjense que tiene dimensiones someras. En esta planta, que es mucho más importante, acá el proyectista, que fue un alumno que hizo su trabajo final, y en esta maqueta que hizo, tenemos 2 desarenadores. Acá tenemos un canal, con una canaleta parche, que ustedes ya saben que es un aforador, pero vamos a ver nosotros en este curso que podemos utilizar ese aforador como mezclador Yankel. Después un proceso de floculación, un proceso de sedimentación con placas, después un proceso de filtración y un volumen de almacenamiento y regulación. Entonces, si vemos otras fotos de esa maqueta, estaba muy interesante. Bueno, es la misma foto. Me parece que vamos a poner la misma foto siempre. A ver. Bueno, ahí tenemos otra vista, un poquito más general, una vista donde podemos apreciar una cámara de carga, donde llegue el acueducto con el agua, desarenador. Uno podría decir, y el desarenador, claro, el desarenador, en este caso sería porque tenemos la obrita de toma cerquita, el desarenador siempre lo pegamos a la obra de toma, porque en general, fíjense, acuérdense de lo que acabamos de ver, en ese valle chiquito de este río de mucha pendiente que tenemos aquí en Jujuy, este servicio en particular, no tenemos lugar para hacer la planta potabilizadora. Entonces, tenemos este desarenador ahí pegado al río para proteger nuestro acueducto. Y ya toda la planta potabilizadora está a 6 kilómetros, pero ya con el líquido desarenado. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Bien, listo. Continuamos. Ahorita de toma. Una fotito de una ahorita de toma. A ver. Ahí está, toma 1 y toma 2. Ahí está. La horita de toma, fíjense, este es el valle del río, este es el cauce del río. La horita de toma son estos 2 cañitos fíjense que vamos a ver lo mejor. Acá tenemos, bueno, tenemos en invierno, tenemos la primavera, se ve que están los operarios ahí sí, en manga de camisa piolamente. Estamos en una margen del río, pegado a una margen del río. Y toma para 2.
Ahí está. Este se ve mejor. Ahí está, los dos operarios que tenían Serrano. El señor geólogo Poveda y este multifacético Ricardo Rojas, que hace de dibujante, hace de operador de plantas, muy buen técnico. Fíjense, detrás de esta defensa tenemos nuestro desarenadorcito. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos una primera camarita de ese desarenador y que teníamos dos cañitos enfrentados donde traíamos el agua? Entonces, el agua la tomamos de la margen del río a unos 200 metros. Y ahí lo traemos por un canalcito, tomamos una porcioncita de ese río, la traemos a este canalcito y la metemos dentro de nuestro desalenador. Cuando vienen las crecientes grandes, bueno, nuestro canalcito va a desaparecer, eventualmente parte se puede meter dentro de nuestro desalenador, pero rápidamente hemos hecho un fusible, hay otro canal en la misma margen del río para que el agua de la creciente siga de una u otra vez al cauce del río y no se meta dentro de nuestro canalcito que nos trae el agua para nuestro servicio. Bien, volvemos entonces a nuestro curso. Mezcladores ya. Es lo primero que vamos a ver. Uno dice, bueno, ya lo hemos visto, el desalenador, al separador de partículas discretas, hablado seguramente con el ingeniero Chocobada, partículas discretas, esas partículas, las de arena, por ejemplo, que no van a cambiar su forma ni su densidad en el proceso de sedimentación. Mientras que las partículas floculentas sí pueden cambiar su forma y su densidad en el proceso de sedimentación. Bien, faltándonos 2 minutos para que podamos terminar este tema, no tengamos que detenernos dentro de 2 minutos, vamos a dejar la reunión ahora y ¿qué les parece? 10 minutos, nos volvemos a juntar y continuamos. Perfecto, ingeniero. Bien, ingeniero. 10 minutos para tomar un cafecito y continuamos. El que quiere hacernos preguntas en el interín, yo todavía estoy acá.